cardiovasculares son las principales causas de muerte en Venezuela y en el mundo, pero más allá de esta realidad, estas enfermedades son prevenibles si se adoptan hábitos de vida saludable. Y a las 4:46 de la tarde le vamos a dar la bienvenida al cardiólogo Carlos Rangel. Bienvenido. El día de hoy él nos va a dar herramientas para la prevención de estas enfermedades. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias, Daniela, por la invitación a estar aquí en este programa para hablar de algo muy importante, que es la prevención cardiovascular. Como tú mismo lo dijiste, las enfermedades cardiovasculares representan una de las primeras causas de mortalidad y de morbilidad, que si se previenen a tiempo pudiéramos evitar muchas cosas. Precisamente hay diferentes detonantes que pueden hacer que estas enfermedades aparezcan de manera mucho más rápidas y aceleradas. Se habla de la hipertensión, también del consumo de sal. ¿Qué pasa con nuestro corazón? Sí, son los denominados factores de riesgo, que muchos son controlables, otros no son controlables, pero muchos también son modificables. Hablamos de la hipertensión ya como una enfermedad de base, la diabetes mellitus, las enfermedades de hiperinsulinismo, las enfermedades de tiroides, pero sin embargo hay otras que sí podemos controlar o simplemente evitar, que es el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo e inclusive hasta el estrés. Hoy en día está considerado un factor de riesgo cardiovascular que está generando muchas enfermedades en este día, sobre todo la hipertensión. Pacientes que nos llegan a la consulta hipertensos, hacemos un estudio minucioso del paciente interrogándolo y decíamos que o hay un estrés laboral o un estrés emocional. Precisamente el estrés pues se catalogaba como esa enfermedad del siglo XXI, esos detonantes que pueden hacer aparecer diversas enfermedades. En este caso las cardiovasculares no escapan de ello. Nuestro corazón debe un especial cuidado, no solamente lo tenemos allí para la parte sentimental, sino que también es ese encargado de llevar a nuestro cuerpo esa sangre, esa oxigenación y además de ser ese motor de nuestro cuerpo. Por eso debemos cuidarlo. Vemos entonces esos factores de riesgo. Usted dice que el tabaquismo es uno de los detonantes, el consumo de sal, tenemos también entonces ese estrés. Recomendaciones generales para esas personas que nos están viendo el día de hoy. Sí, básicamente, primero, tener buenos hábitos alimenticios. Yo siempre le digo a mis pacientes en la consulta y quito la palabra dieta, porque la palabra dieta genera cierta incomodidad en el paciente. No, yo no voy a hacer dieta, o empieza la dieta el lunes y la termina el mismo lunes. Entonces no es saber comer, alimentarse sanamente, hacer ejercicio, si evitamos el sedentarismo, caminatas cortas, 10, 20 minutos diarios, 2 o 3 días a la semana, vas agarrando el hábito, no necesitas meterte en un gimnasio, gastar 1 hora, 2 horas en un gimnasio, gastar una mensualidad en un gimnasio, no, 2, 3 veces a la semana mientras agarras el hábito. Comer sano, quitar el salero de la mesa, es importante, acostumbrarnos a únicamente echarle la sal nada más cuando estamos cocinando, que debajo en sal nos vamos acostumbrando a eso. Entonces así también vamos haciendo la educación en la casa con los niños y más adelante ellos que van a formar una familia también van a tener buenos hábitos alimenticios. Si a ello le sumas a ese mal hábito alimenticio que tiene un antecedente de un papá o una mamá que tienen hipertensión o diabetes, ya tienes un mayor riesgo de predisposición de padecer en un futuro, en edades tempranas o en edades tardías, de hipertensión o diabetes. Y precisamente esa buena alimentación que se debe tener es fundamental y no precisamente tiene que ser una dieta en la cual la persona va a eliminar todos los grupos alimentarios de su comida, simplemente, como dice usted, eliminar la sal. Ya hay alimentos que trae sal de por sí, los alimentos procesados, los quesos. También podemos hablar de cómo hacer para consumir alimentos que no hagan que el colesterol, llamado colesterol malo, pues también sea uno de los detonantes para estas enfermedades cardiovasculares. Sí, hay 3 cosas básicas que yo uso en mi consulta, que es cero grasa, bajo en sal y poca harina. Tú consumes suficientes líquidos, suficientes agua, vegetales, frutas, todo lo más natural y lo más sano posible, eliminar los refrescos, eliminar todos esos aditivos químicos que nos van a la final crear ciertas sustancias que son denominadas radicales libres, que influyen mucho en la aparición de enfermedades cardiovasculares y de otras enfermedades como el cáncer. Entonces, equilibrando todo esto, unido con el ejercicio, evitando también el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol, por supuesto, vas a disminuir en gran medida la aparición de estas enfermedades. Precisamente eso buscamos, educar, y la parte de la prevención es fundamental. Hay muchas personas en Venezuela que padecen de hipertensión y la hipertensión es una de las principales. Usted nombra la diabetes mellitus, también nombra las enfermedades metabólicas, pero se considera que la hipertensión es como la principal. ¿Por qué? Sí, porque inicialmente es el detonante del que el paciente va a una consulta. Entonces, a todos se lo dicen, me duele la cabeza, me duele el pecho, tienes la tensión alta. Y es como el paciente va y asiste a la consulta.
Entonces inicialmente se hace el diagnóstico de hipertensión y a partir de allí es que vamos haciendo un análisis minucioso del resto de las otras enfermedades, bien sea diabetes, las enfermedades endocrinas como hipertiroidismo, enfermedades como el hiperinsulinismo. Entonces vamos haciendo el descarte. Y muchas de esas veces el paciente, aparte de la hipertensión, también tiene asociada alguna de este tipo de enfermedades. Pero sí, básicamente es la hipertensión, inicialmente es el motivo de la consulta y secundariamente es el motivo de las complicaciones más crónicas o más tardías que puede presentar el paciente. Se dice también que la hipertensión arterial es una de las enfermedades silenciosas, es un enemigo silencioso que no va a tener unos síntomas de repente que van a decir, bueno, tengo hipertensión, sino ya al momento que ya esa tensión está alta o baja, que es el momento que presentan estos síntomas y que acuden para verificar qué es lo que les sucede. Sí, en efecto, la hipertensión le llaman la asesina silenciosa y ya cuando esto está ocurriendo es porque ya hay un daño en un órgano o en un cerebro, en el riñón o en el mismo corazón. Los pacientes debutan con un ACV, bien sea isquémico o hemorrágico, puede ser transitorio o permanente, o debutan también con un infarto o posteriormente pueden presentar problemas renales poco a poco de forma progresiva. Sin embargo, son estas tres principales síntomas o principales órganos afectados por la hipertensión y es cuando ya el paciente está presentando es cuando realmente viene a acudir a la consulta. Como te dije, va a la consulta porque le duele la cabeza, es la tensión, le midieron la tensión y está alta, o le duele el pecho, le midieron la tensión y está alta. Sí, y también se habla que nuestras arterias al momento de presentar algunas de las enfermedades cardiovasculares son como tuberías que se tapan, que se obstruyen. Entonces no el paso de la sangre, el paso de todo esto pues se obstruye y hay las complicaciones. Sí, a eso le sumamos la enfermedad endotelial. El endotelio es esa parte de la membrana que cubre el vaso por dentro. Cuando ella se endurece, bien sea por la misma hipertensión o por la presencia de placa de ateroma, secundario a una dieta alta en grasas que nos va a aumentar los niveles de colesterol y triglicéridos, eso aumenta la resistencia en los vasos sanguíneos y va a producir hipertensión. Muy bien, nos corresponde a las 4:53 de la tarde realizar nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión, pero antes lo vamos a hacer presentándole un comentario que nos llegó a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Queremos invitarlos a ustedes para que participen con nosotros y le puedan hacer cualquier pregunta a nuestro especialista del día de hoy, Carlos Rangel, cardiólogo, y se la vamos a leer, la hace @Venezuela Linfoma 1. Dice, en Venezuela no se realizan trasplantes de corazón desde hace 33 años. El último fue en el Hospital Pérez Carreño en Caracas. Esto es el comentario que nos hace el día de hoy a propósito de que hoy también es el Día de las Personas con Trasplantes de Órgano. Vamos a realizar la pausa, ya regresamos con más. 4:55 de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con el doctor Carlos Rangel, él es cardiólogo y el día de hoy nos está presentando herramientas para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Queremos saber sobre el miocardio, ese músculo del corazón, cómo estimularlo, porque precisamente existen esos infartos al miocardio y vamos a ir hablando sobre él. Sí, el entrenamiento cardiovascular es muy básico y debemos comenzarlo desde muy pequeño, inculcarlo a nuestros hijos a hacer el ejercicio sano. Está muy en moda ahorita los ejercicios cardiovasculares, lo que es cardio en los gimnasios. Y no solo es esperar a los 20, 30 años, a los 40, 50 años, sino desde niño empezar a hacer ejercicio, continuar esa actividad física desde la escuela y continuarlo en la adolescencia y seguir más adelante y así vamos evitando todo lo que es el consumo de cigarrillos, el consumo de alcohol y evitamos todas estas situaciones de hipertensión o infarto. Muy bien. En este caso, el infarto al miocardio, ¿cómo se presenta? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuál es esa alerta que se debe tener para saber que algo está pasando, que algo mal está sucediendo? Sí, inicialmente es el dolor en el pecho, como una presión. El paciente te dice, se toca el pecho, se agarra y siente una sensación de muerte inminente, que el dolor en ocasiones se le va hacia el brazo, el cuello, la espalda, siente mareo, náuseas, vómitos, sudoración, ganas de ir al baño. Son los síntomas iniciales. Muy bien, nos llegan ya preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Los invitamos a que sigan participando con nosotros. Le vamos a presentar la siguiente pregunta al doctor Rangel, lo hace La Gocha, @KeilaCo86177678. Dice, soy paciente de artritis reumatoide, ¿los medicamentos que tomo contienen esteroides? ¿Pueden dañar mi corazón? Si el uso crónico de esteroides en este tipo de pacientes puede generar algunas elevaciones de cifras de tensión arterial,
algunas condiciones de estrés en el miocardio que poco a poco van a ir generando la aparición de la misma hipertensión y también generar condiciones que generen una insuficiencia de la glándula suprarrenal que va a disminuir o va a aumentar algunas sustancias en el cuerpo, que va a favorecer la contracción de los vasos sanguíneos, va a aumentar la resistencia de estos vasos sanguíneos, el flujo de sangre, padecer de hipertensión o inclusive dolores en el pecho muy parecidos al de un infarto al miocardio, inclusive en algunas ocasiones puede presentar realmente un infarto. Muy bien, y nos llega también otra pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, la hace From Venezuela, dice, ¿por qué se sube la presión arterial cuando se está tomando antihipertensivos? Antihipertensivos. Ok, el detalle está cuando el paciente viene de forma crónica o de forma sucesiva consumiendo algunos medicamentos para la tensión, que puede que esté bajo algún estrés emocional, algún estrés laboral, o haya olvidado alguna de las tomas de la pastilla, o esté generando situaciones en su organismo que haga que cierta resistencia al medicamento o algunos otros mecanismos fisiopatológicos que hagan que este medicamento no funcione realmente donde debe actuar. Entonces, el mecanismo de acción del medicamento, en vez de generar un beneficio, a la final no está haciendo ningún efecto en el paciente y está haciendo que las cifras tensionales se eleven. Muy bien. Lamentablemente hemos llegado al final de este espacio de Noticias Globovisión Salud. Doctor, ¿a través de qué redes sociales, número telefónico lo pueden conseguir? Estoy en @unidadmedica.rk por Instagram y por Facebook, y los teléfonos estamos ubicados en Maracay, en el Centro Médico Maracay, en el 0243-233-4082 y 0416-230-5670. Queremos agradecerle al doctor Carlos Rangel por habernos acompañado al día de hoy y por habernos dado esas importantes herramientas con respecto a la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Como lo dijimos al principio del programa, las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en Venezuela y en el mundo. Recuerde que un corazón sano es igual a más vida. A nosotros nos puede seguir por nuestra cuenta de Twitter como @salud_gb. Me pueden conseguir por mi cuenta de Instagram como @DanielaJSalas y ver nuevamente esta entrevista en www.globovision.com en la sección de salud. Será hasta mañana.